que nos digan quién somos, que nos elijan, que nos halaguen, que nos signifiquen quiénes somos. Pero tenemos que saber que para Dios ya somos significancia. Entonces, si sabemos que para Él somos significancia, lo demás va a venir por añadidura. Pero tiene que ser esa constancia, tiene que ser esa ansiedad, tiene que ser ese deseo de esa presencia divina en la vida de cada uno de nosotros. Y mientras no entendamos esa presencia divina, no podemos tener toda la plenitud de lo que Dios tiene para nosotros. Y voy a hablar solo de una vasija. Esta semana, la semana hablábamos de 3 y me fui, se me hace que los llené de versículos la semana pasada. Los apuntó todos, hermana Carmelita. Los 42 versículos. Pero son muchos. No lo conté, pero son muchos. El repasar, digo, y probablemente la semana que entra vamos a repasar en el nivel donde vamos de todas las diferentes vasijas. Y se me hace que algunos de nosotros nos hemos estado asimilando qué parte de esa vasija ha tomado parte en nuestras vidas. No sé a cuánto les ha llegado al corazón, a cuánto les ha llegado a la profundidad de entender de que en veces quizá no seamos esa vasija de la que he estado hablando, pero tenemos participación en ciertas áreas de lo que esa vasija es. Y en veces es lo que nos trae a la diferencia y a la debilidad espiritual de reconocer el poder y la soberanía de Dios que puede estar dentro de nosotros. Y cuando no entendemos esa soberanía, cuando no entendemos esa gracia, perdemos el enfoque y la guianza de lo que Dios quiere para nosotros. Y decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué acontece esto? ¿Pero por qué sucede esto? ¿Pero por qué con aquel? ¿Por qué con aquello? Porque estamos más opinativos de lo que está alrededor de nosotros, de opinar a nosotros mismos. Y en veces somos muy buenos para la crítica, pero no somos muy buenos para recibir la crítica, o la corrección, o el entrenamiento, o la revelación. Porque hay muchas áreas en nuestra vida que seguimos formados de que estamos bien, aun cuando estamos mal. Es como hay un camino que te lleva a tu casa. Y en veces puedes manejarlo todos los días, y de repente alguien te da otra calle y dices, yo ni sabía que estaba esta calle aquí, y llego más pronto a la casa. Hay algo que se vuelve fácil, pero nos volvemos rutinarios. Nos acostumbramos a las malas costumbres. Y todos somos así. En un sentido u otro nos acostumbramos a las malas costumbres. Es que así soy, es que así es que así son las cosas. En cambio Jesús dijo que Él vino para darnos vida, y darnos vida ¿qué? En abundancia. Y Él dijo que las cosas viejas pasaron. ¿Qué pasó con las cosas viejas? Pasaron. ¿Y todas son qué? Hechas nuevas. Hechas nuevas. Entonces, ¿por qué si fueron hechas nuevas? ¿Por qué seguimos con la misma rutina? ¿Por qué seguimos con las mismas críticas? ¿Por qué seguimos con la misma desesperación? ¿Por qué seguimos con la misma angustia? ¿Por qué seguimos con la misma duda? ¿Por qué seguimos con la misma indiferencia? ¿Por qué seguimos? Porque somos orgullosos de aquello que pensamos que sabemos, que realmente ignoramos. Porque somos orgullosos de aquello que sabemos, que realmente ignoramos. Y a todos nos ha pasado, no sé cuántos de ustedes, pero a cuántos nos ha pasado, que has estado en la iglesia 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, y de repente lees un versículo y dices, nunca lo había visto de esta manera. Nunca habías puesto atención de esa manera. La diferencia es que cuando viene la atención, me estaba acordando hoy en día de que normalmente cuando entramos a la juventud de niños, digamos de 5 a los 12 años, hay ciertas cosas que nos gustan en la televisión y ciertas cosas que nos gustan hacer. Y vemos a los de 18 y 20, queremos hacerlos. Y vemos a los de 25 y 30 y los sentimos no tan medio aburrido. Y vemos a los de 40 y 50 y dicen,
esos viejos nomás ven puras noticias, esos viejos nomás ven puras novelas, esos viejos nomás... ¡Qué aburrido! ¿Y por qué hoy en día, que has llegado a ese momento, estás haciendo lo que decías que para otros era aburrido? Y llegamos a una madurez que empezamos a disfrutar de lo que no sentíamos iniciativa ni parte de ello. Pero llega el momento que, pues es que no hay nada más que hacer, pues hay que ver eso. Estaba hablando con mi madre y dice, ay, es que, dice, tengo que ver mi novela. Le dije, señora, dice, no, dice, es que yo veo la novela no por lo que está pasando, pero por los paisajes que enseñan y las cascadas y las zonas que nunca he ido, y por eso las veo. Y me pongo a pensar, hoy en día, ¿cuántas personas ven las cosas en el internet? Ven las posibilidades y no hacen nada por disfrutarlas. A su pastor, que saben que le gusta andar de tingo y lingo, le gusta andar para arriba y para abajo. Recuerdo, digo porque todos ustedes saben que no soy amante del agua. Digo, me gusta puedo ir al lago, pero si está nublado, estoy feliz. Puedo ir a la playa, si está nublado, estoy feliz, porque no me gusta estar bajo el sol. Digo, nomás no me gusta. Y me pongo rojo como camarón, pero sí, de inmediato. Y a la pastora sí le gusta el agua. Entonces, yo en mi necedad, vivimos aquí 3 años antes de que ella supiera que el lago estaba a 5 millas de la casa. Wow. Pero eso nos enseña que nosotros somos directivos de lo que queremos invitar a nuestras vidas. Y somos decisivos en lo que no queremos invitar. Pero en veces no somos receptibles a lo que podemos disfrutar por algo que tenemos que nos quita de participar. Entonces tenemos que venir a aprender que hay áreas en nuestras vidas que nos están definiendo y al mismo tiempo nos están deteniendo de sobresalir y superar aquello que Dios tiene para nosotros. Y es donde nosotros, cada uno de nosotros, peleamos con Dios. Peleamos con Dios. Pero antes de entrar en el mensaje, vamos a tener comunión. Porque así como estaban los cánticos de hoy en día, y digo, me sigue sorprendiendo cómo el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque en los temas de lo que estamos hablando, cuando en veces la pastora Nancy exhorta parte de lo que está en mi mensaje. Cuando en veces el pastor Alberto arregla los arreglos musicales, es algo con lo que va de acuerdo con el mensaje. Y lo interesante, que ante Dios y ante ustedes les digo, la pastora Nancy me dice, dame los puntos y dame para ponerlo en la computadora. Y me envuelvo y no le doy nada. Y Raiza le pasó la semana semana pasada que me dice, mándamelos, y se los mandé, pero aconteció que el domingo a la mañana estaba volviendo loca con todos los textos bíblicos que le había dado. Eran poquitos. El mensaje que más ha tenido textos bíblicos fue hace como año y medio, que tenía 72 escrituras bíblicas. Yo pensé que iba a ser el domingo. Y yo que había pensado que era el domingo pasado. No. Por eso es que cuando la pastora Nancy me dice, Tomás, usaste 3 versículos, ¿qué pasó? Se siente que no terminé todo el mensaje. Pero a veces tenemos que ver la profundidad de lo que Dios nos quiere mostrar a cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que sí sé, que dentro del mover espiritual, que cuando es el pastorado, aunque no hablemos o no tengamos contexto de lo que va a pasar, cuando viene el evento de lo que tenemos que traer a la administración, estamos en el mismo espíritu. Amén. Digo, y eso es importantísimo, porque si estuviéramos en desacuerdo, habría más desorden. Y sé que venimos a un crecimiento,
Y me da gusto que están las bancas vacías. Me da gusto que están las bancas vacías. Porque vamos a dejar la resonancia de las palabras que Dios va a hablar a través de su siervo en este día, y se van a quedar resonando en las sillas vacías, para que cuando vengan los que se sienten les va a tocar el doble sentido. Porque no se trata de que nosotros nos desesperemos de los que no están aquí. Se trata de que nosotros nos desesperemos por estar aquí. Y lo demás es el control de Dios. Y tenemos que estar en ese contexto. Por eso en este día los que estamos aquí somos la significancia que Dios tiene para el crecimiento de su iglesia. Amén. So, dile al que está a tu lado, tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y recordando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Recordando que la noche antes que fue entregado, sentado con sus discípulos, aún sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, aún sabiendo que uno de ellos lo iba a vender, lo iba a delatar. Pero aún en la cruz del Calvario clamó: perdona a los que no saben lo que hacen. Y es una de las cosas que desciende muy fuerte en el cuerpo cristiano: la debilidad de perdonar, la debilidad de soltar aquello que nos ha detenido por meses, por años, por décadas. Tengo dos testimonios que les voy a leer en medio del mensaje, de entender de que a qué profundidad llega a afectarnos en nosotros el no perdonar. Pero Jesús se sentó con sus discípulos y estando con ellos tomó pan, lo levantó al cielo, pidió la bendición de Dios en el pan y Él lo bendijo. Y al Él bendecirlo y pedir la bendición, dijo: este es representación de mi cuerpo que será inmolado por cada uno de nosotros. Y me imagino que cuando Él partió el pan, Él estaba viendo el acontecimiento que le iba a pasar a Él por cada uno de nosotros. Un hombre sin pecado, un hombre sin falta, un hombre sin falla, pero en comunión profunda con el Padre de la Gloria y creación del universo. Como el pan, lo bendijo, digo: tomad y comer de este pan. Este pan representa mi cuerpo que será inmolado por vosotros, hablando de nosotros los pecadores. Y se lo repartió a sus discípulos. Y les dijo: participen del pan, proclamando que el cuerpo de Jesús fue inmolado por nosotros, para quitar los pecados de cada uno de nosotros. Participemos del pan.
después de haber participado del pan, tomó la copa y el vino. Y levantó la copa. Y al alzar la copa y mirar a los cielos, proclamó: esta copa representa mi sangre que será derramada por vosotros, proclamando mi muerte, porque al derramarse toda la sangre, el cuerpo se queda sin vida. Dice proclamando mi muerte, pero declarando mi resurrección. Esta es la sangre del nuevo pacto, del pacto de vida, porque Cristo Jesús vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, para reconocer que por Él y por medio de Él y a través de Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso hoy participamos del poder de la resurrección y del nuevo pacto. Beber del nuevo pacto. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor en tus propias palabras por lo misericordioso, bondadoso y paciente que ha sido con nosotros. Gracias, bendito Dios. Este es tu día, Señor, pero es nuestro día de saber que tú viniste para darnos vida y vida en abundancia. Aprender a sostenernos en la roca de nuestra salvación, Cristo Jesús, el ungido del Dios Señor. Gracias, bendito Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Se sienten nuevos? Amén. Una vasija endurecida. Jeremías 18:4. ¿Lo tienen? Amén. Dice, cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Jeremías en su corazón se sentía totalmente desgarrado, destrozado, desalentado. En la realidad, por la conducta que seguía el pueblo judío, el pueblo hebreo, necio en sus propias ideas, en sus propios conceptos, en sus propios ideales. Y es el punto donde nos encuentran muchos de nosotros. El alfarero desea moldear el barro, pero cuando está moldeando el barro, como vimos en el cántico que estamos hablando del barro, lo empieza a moldear, pero cuando lo empieza a formar hay algo que lo imperfecciona. Y eso es cuando nosotros resistimos. Porque él contempla al alfarero, al artesano hacer su obra. Y no sé cuántos de ustedes han estado en la oportunidad de ver una persona que está trabajando el barro, una persona que está formando algo.
Y digo, es una artesanía, es un arte, es una habilidad, es una destreza. Pero aquí estamos hablando del alfarero de alfareros. Estamos hablando del Dios de gloria, del Dios todopoderoso. Y Él tiene un precepto de la vida de cada uno de nosotros. Él tiene un ideal de cada uno de nosotros. Pero cuando el alfarero empieza a formar ese barro, y lo empieza a formar y se está haciendo esa vasija, de repente hay algo, un punto duro, algo que aunque entre el agua de todos modos sigue un punto duro, y esa es la resistencia. Y para nosotros ese es el pecado, que nos detiene de que el alfarero pueda trabajar y moldearnos, porque hay áreas ocultas en nuestras vidas que no queremos exponer porque se van a dar cuenta los demás. No queremos exponer porque van a saber lo que me ha pasado. No queremos exponer porque no quiero que se den cuenta la vida que he vivido. Y son áreas en nuestra vida que nosotros totalmente escondemos y tenemos refundidas allá en el lugar más secreto, que no queremos que nadie se dé cuenta de ese proceso, de ese evento. Pero son las cosas, son los pensamientos, son las acciones, son esos momentos que nos traen a resistir de que el alfarero nos forme a su perfecta obra. Y seguimos siendo formados, inconsistentes, porque no podemos ser formados una vasija perfecta. Por eso dice, cuando el objeto le salía mal, volvía a ser otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Eso quiere decir que agarraba el barro y lo volvía a amasar y lo volvía a poner para empezar de nuevo. Algunos de ustedes, mujeres que han hecho tortillas o que han hecho pan, en veces empiezan a hacer el bolillo o la tortilla no les sale redonda y la revuelven y la quieren para que les salga redondita. Hay unos que les han salido como baracho y dicen, yo no sé cómo, quieren agarrar el cuchillo y cortarla para hacerla redondita. Pero en veces la masa, como no tiene la correcta harina, la correcta ingredientes, no se puede estirar y la textura no está exactamente como la quieres hacer. Y así somos nosotros en veces en las manos del alfarero. Él quiere trabajar con nosotros, pero nosotros queremos hacer nuestra propia resistencia por algo impuro, algo imperfecto que está dentro de nosotros. Y mientras eso impuro, eso imperfecto está dentro de nosotros, no podemos dejar que el alfarero trabaje con nosotros. Porque desde el día que tú naciste, Dios te puso en el torno para moldear. Pero a través de moldearte, a través de la vida, a través del proceso. ¿Cuál es el proceso que Dios tiene con la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuál es el tiempo que Dios tiene con cada uno de nosotros en esta tierra? Y si nosotros queremos saber el resultado, no hay ninguno de nosotros que sabe exactamente cuánto tiempo va a vivir. No hay ninguno de nosotros que sabe cuándo es el día que vamos a morir. Porque te imaginas, si supieras el día que vas a morir, estuvieras más preocupado de cuando te vas a ir de lo que tienes que hacer. Y lo vemos cuando viene una prueba, lo vemos cuando viene un dolor, cuando viene una cirugía. Aunque sea algo simple, empieza la desesperación. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa lo otro? Porque el enemigo se sigue infiltrando, se sigue haciendo cosas para hacerte desesperado, desesperada, desorientado, desordenado de aquello que va a tomar efecto. Por eso es que normalmente en el mundo latino no les gusta hacer preparativos, les gusta más brincar y hacer algo y decir no.
Y cuando llegan a un lugar que estaban decidiendo ir, no hay cupo, no hay participación, no hay boletos. Y esto es lo que todo... yo pensaba que sí íbamos a tener boletos. Yo pensé que sí íbamos a poder entrar. Yo pensé que sí íbamos a poder disfrutar. Pues sí, lo hubiera. Y al último alguien dice, ay, los deberíamos de haber comprado antes. No ha pasado. Por muchos años el alfarero ha tratado de moldearnos al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y quizá nosotros hemos sufrido una rotura, hemos sufrido un dolor, hemos terminado siendo un pedazo de vasija. Pero el precepto de que muchos de nosotros los cristianos decimos, ay, pero es que Dios me va a restaurar, pero es que Dios me va a reestructurar, pero es que Dios me va a bendecir. Dios solo va a hacer aquello que tú le dejes hacer. Óyeme bien, Dios solo va a hacer aquello que tú le dejes hacer. Porque donde tú no le des entrada a Dios, Dios no va a entrar porque Dios no se forza nada. Pero lo que sí puede hacer Dios, puede usar a otra persona para que termine lo que te tenía a ti ordenado, dirigido, entendido de que tú ibas a hacer. Dios puede hacer, porque es el alfarero, puede hacer otra vasija que va a tomar tu porción. Y nosotros perdimos esa bendición. ¿qué hará Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Con la situación que tenemos, la situación que esperamos o la definición? ¿Tomará Dios otra persona? Yo podría decir de que quizás sí, pero hoy te digo todavía no, porque hay oportunidad cuando reconocemos que Dios es el Dios de segundas oportunidades. Él es el Dios que te da oportunidad tras oportunidad, y lo dice su escritura. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy es la nueva mañana que Dios tiene para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Porque hoy es el día de reestructurarnos en las manos del alfarero. Pero tenemos que ser dispuestos a ser moldeados. Tenemos que querer ser moldeados. El principio de la restauración es reconocer nuestra realidad. ¿Y cómo reconocemos esa realidad? Porque de nada sirve ocultar la verdad. ¿Qué verdad? Y no, la Escritura dice que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Pero si no venimos a la verdad nosotros, ¿cómo podemos tener libertad? Me tocó ver un segmento de una película que es historia real y no se descubrió hasta después de la segunda generación. Y digo, no me puedo imaginar, no puedo tener el contexto de estas dos vasijas quebradas. Pero este joven tenía habilidad, tenía talento, y el papá era vendedor y su compañero era vendedor y él también corría carreras. Pero los dos padres se tenían celos el uno del otro, quién era el que tenía el control de más pueblos, quién era el que vendía más en más condados. Y el hijo se enoja con el otro hijo porque piensa que le echó a la policía al otro papá por algo de lo que vendía. Los hijos se empiezan a pelear. Y el hijo, cuando se empieza a pelear, se enoja y el otro muchacho le está ganando. Y cuando le está ganando, agarra un martillo y en la desesperación le da con el martillo en la cabeza y lo mata.
le habla a su papá. Y el papá no quiere que su hijo vaya a la cárcel, obviamente. ¿Qué es lo que hacen? Lo meten en un pozo de agua cuando tienen 8,000 acres de tierra. ¿Quién va a ir a buscar a una persona en 8,000 acres cuando el otro persona tenía otros 8,000 acres? Ahora el hijo que tenía pleitos con el papá es el mejor hijo con el papá, y el papá es el mejor papá con el hijo. ¿Cómo puedes vivir mes tras mes cuando ves en la iglesia, cuando te sientas y al lado está la persona que está sufriendo porque el hijo desapareció? Y los otros sentados con el remordimiento de algo que hicieron que no lo pueden decir, porque ahora los dos son culpables porque lo han detenido. Y después la madre se da cuenta de qué fue lo que hicieron el hijo y qué fue lo que hizo el papá. Y le dice, pero somos familia y tenemos que mantenernos unidos. Un lado con dolor, otro lado con culpabilidad. Y siguen viviendo con una vida destrozada porque no han dejado que el alfarero los moldee. Y hay muchas áreas que muchos de nosotros hemos escondido, cosas que nos han ocurrido, pero no queremos exponerlas porque se van a dar cuenta. Todos anhelamos la victoria, y la victoria en nuestras vidas. Y en veces nuestras derrotas se vuelven que nuestra expectativa de la victoria sea una simple y pequeña ansiedad de deseo. No es ni siquiera un deseo. Porque ahora en lugar de decir, yo deseo ganar, yo deseo vencer, yo deseo salir adelante, dice, ay, un día venceré, ay, un día me tocará algo bueno, ay, un día me irá bien. Por las cosas que han acontecido en nuestras vidas, entonces hay tanto remordimiento, tanto dolor dentro de lo que han dejado impactado nuestras vidas en la pequeña o en la larga vida que hemos tenido. Cosas que se han infiltrado en nuestras vidas y que nos han detenido de ser esos instrumentos, esas tazas que estamos endurecidos por los acontecimientos que hemos tenido en la poca vida que hemos llevado o en la larga vida que hemos tenido. Porque hay muchos jóvenes que conozco que no hombre, tanto que he vivido yo, 18, 20 años. En cambio he conocido adultos de 82 años, este señor que me dice, no, yo quiero empezar a vivir. Lo pasado ya pasó. Hoy quiero empezar a vivir. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Seguir estancado o empezar a vivir? El anhelo de victoria nunca llega a nuestras vidas porque es un simple deseo. Preguntará la vasija rota en las manos del alfarero. Quizá es por la inhabilidad del que la está construyendo. ¿Acaso Dios ha fracasado con nosotros? Vamos al libro de Isaías, que nos ayuda a contestar esta pregunta. Isaías 29, versículo 16. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: ¿qué modo de pervertir las cosas? Como si el barro fuera igual a aquel que lo trabaja. Un objeto no va a decir,
al que lo hizo, tú no me hiciste ni una pieza de barro al que la fabrica. No sabes lo que estás haciendo. ¿Te puedes imaginar cuando Dios te creó? Y volver a imaginar cuando tú como pareja le diste luz a tu hijo o a tu hija. Desde que lo viste salir del vientre de la mujer, desde que lo viste salir, tú esperas el mejor futuro para ese hijo, para esa hija. Tú deseas el mejor futuro, tú deseas la mejor prosperidad, tú deseas el mejor camino. ¿Cómo no puedes pensar que Dios desea lo mismo para ti? ¿Cómo no puedes pensar lo que Dios desea lo mismo para ti? Pero nosotros en los sentidos nos singularizamos y decimos, ¿se habrá equivocado Dios conmigo? Siempre hay un plan. Dios todo el tiempo tiene un plan. Y Dios te eligió a ti para que seas especial. Para que seas especial. No por alto, no por bajo, no por gordo, no por flaco, no por sabio, no por rico. Dios te eligió a ti para que tú le des gloria a Él. En donde quiera que estés, en donde quiera que vayas. El deseo de Dios es que ninguno de nosotros se pierda y todos vayamos a la gloria. Pero no podemos ir a la gloria por el contexto de que nosotros estamos desalentados. Estamos desalentados por cosas profundas dentro de nosotros que nos han detenido de tener la libertad de poder gozar todo lo que Dios pone a nuestro alcance. Por un instante te imaginas lo sucedido. El alfarero pone un barro en la red y lo empieza a moldear. Está tomando forma, pero en una área está la fractura. En una área está la resistencia. Él es el artista. Lo ha hecho una y otra vez. Pero mientras nosotros no tengamos sumisión, pero mientras nosotros no tengamos rendimiento, mientras nosotros no desechemos esa desesperación, eso que nos está molestando, sigue siendo algo duro en la vida que está deteniendo las manos del alfarero que nos forme una vasija preciosa, una vasija resplandeciente, una vasija deseable. Dios te ha creado para que tú seas deseable, para que tú seas significante. Pero cuando tú resistes a Dios por las áreas o circunstancias o cosas que están en tu vida, Dios no puede trabajar porque Dios no se forza a nadie. Dios es un caballero. En cambio nosotros en veces no somos. Ni caballeros ni yeguas, perdón, damas. Y si se creen yeguas no van a patalear. Declara la doctora Evelyn Christensen, hay un punto en el cual nos resistimos a hacer la voluntad de Dios. Ese es el punto de nuestro fracaso. Cuando nos resistimos a Dios es cuando tenemos el fracaso, porque Dios nos está dirigiendo en un camino seguro, estable, pero nosotros lo resistimos y por eso tenemos fracaso. Y lo han oído muchos ustedes, de muchas personas que dicen, Dios me dijo, y sopas, cayeron. No, es que yo sé lo que estoy haciendo, y pum, cayeron. No, es que yo sé lo que debo hacer. ¿Cuántas personas has ayudado que dices, no, es que Dios me dijo que les ayudara, y después están hablando mal de ti, están diciendo mal de ti, pero Dios te dijo que les ayudaras? Estamos resistiendo la guianza espiritual de Dios, y mientras sigamos resistiendo la guianza espiritual de Dios, vamos a estar en fracaso en lugar de estar en victoria. Muchas veces intentamos olvidarnos, pero el Espíritu Santo nos redarguye en esa instancia, conciencia continua,
en nuestra mente. Es el punto donde mi voluntad se estanca y el espacio de mi vida donde quiero seguir gobernando sin permitir que sea Dios quien está guiando mi vida. Y muchas veces lo que queremos seguir gobernando. A ninguno de nosotros nos gusta perder el control. Todos queremos el control. Hombres y mujeres, todos queremos el control. Pero, ¿es el control tuyo o es la guianza de Dios? Es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Es el control mío o es la guianza de Dios? Porque si es el control tuyo, va a terminar con dolor, con fracaso, con tormenta, con desacuerdo, con desaliento y con no sé qué más. Y le decimos, pero yo no sé por qué pasó. ¿Por qué pasó? Porque te estabas guiando por tus sentimientos, por tus emociones, por tu carácter y no por la unción y la gracia del Espíritu Santo, que nunca se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca porque Dios no comete errores. Los que cometemos errores somos nosotros. Pero cuando nos postramos y nos rendimos definitivamente a la voluntad de nuestro Señor, entonces el alfarero toma y hace de nosotros esa vasija hermosa. Si te pones a pensar, Jacobo fue a las manos del alfarero. Un tramposo, un mentiroso, un acaparador, una persona que hacía y tenía el nombre de tramposo. Jacob era un tramposo, hacía trampas en todo lo que pudiera. Pero hasta que no vino el momento, hasta que no vino ese momento que estuvo el encuentro con Dios y guerreó con Dios y peleó con Dios y dijo, ¿sabes qué? No quiero ser quien he sido, no quiero que me conozcan como he sido conocido, como el tramposo, como el aborazado, como el que se aprovecha de los demás. No quiero seguir siendo. Y se rindió ante Dios y clamó ante Dios y enseñó su necesidad de la presencia de Dios, y a Dios lo cambió el nombre de Jacobo a Israel, que significa un príncipe de Dios. Dios quiere que tú seas ese príncipe. Dios quiere que tú seas esa princesa. Pero tenemos que venir a Él y encontrarnos en las manos del alfarero para que Él nos moldee a lo que Él ve que nosotros podemos ser en sus manos. Amén. Pedro pasó lo mismo. Negó a Jesús, se emocionó, tuvo temor, tuvo miedo, exageró. Y al final de cuentas entendió el remordimiento que tenía dentro. Y vino y clamó la necesidad del alfarero que lo volviera a formar. Si Pedro no hubiera sido formado por las manos del alfarero, nunca hubiera conocido un día de Pentecostés. Nunca hubiera conocido la unción del Espíritu Santo y crecer la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El propósito de Dios es que tú resplandezcas con la luz de su gloria. Pero hay áreas en nuestras vidas, hay segmentos en nuestro ser que nos detienen de ser ese instrumento exacto y perfecto que Dios ve en cada uno de nosotros. Por eso es que les digo, hace mucha falta, porque muchos cristianos tienen falta de perdón. Y es el punto que negamos al alfarero. Y es como llegan a perderlo todo. Porque el alfarero va a sacar a la luz todo aquello que ha estado escondido. Y ese es el testimonio que les voy a leer de este muchacho, que le pusieron por nombre Alfredo. Dice, sucedió en el año 1990, cuando Dios trató profundamente conmigo mientras dirigía un lunes un grupo de adolescentes en la iglesia. Llamé por teléfono a Pedro, uno de los jóvenes de mi grupo, porque Dios me había puesto una carga muy especial por él y presentía que algo andaba mal.
Los padres de Pedro se habían separado hace 10 años y él nunca lo había asimilado, nunca lo había aceptado. A pesar de que vivía con su madre y la nueva pareja de ella, la herida permanecía abierta. El dolor agravó aquel lunes cuando Pedro escuchó cómo su mamá hablaba por teléfono con un nuevo amigo, lo que confirmó que las miradas acarameladas que creyó haber visto alguna vez entre ellos eran la causa del actual distanciamiento con su segundo papá. Este muchacho sufrió la pérdida de su padre y ahora tiene un segundo padre, pero ve que la mamá está haciendo coqueterías, está haciendo amistad con otro hombre, que fue lo que distanció la primera separación y lo está volviendo a vivir. Quedamos en encontrarnos más temprano en la iglesia para hablar. Se ahogaba en llanto y me contaba permanecer firme en mis palabras que le hablaban del perdón. Llorábamos juntos mientras le pedíamos a Dios que le enseñara su amor, su perdón. Dimos gracias a Dios y le alabamos. Cayó la tarde y la presencia del Espíritu Santo nos cubrió con su paz. La iglesia comenzó a llenarse de jóvenes y la charla con los adolescentes esa noche tuvo un tema principal: el perdón. Nos despedimos y volví junto a mi esposa a nuestra casa. Era lunes y no sería un lunes cualquiera para mí. Luego de cenar y compartir cuestiones acerca del grupo con mi esposa, me fui a acostar. La radio transmitía un mensaje sobre el Padre Nuestro y yo, escuchando atentamente, repetí conmigo, decía el pastor, repite conmigo, decía el pastor: Padre Nuestro que estás en los cielos. Y así fue rápidamente hasta que llegó a la frase: y perdona nuestros deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y pasó lo que tenía que pasar. Motivado por lo que habías dicho Pedro y sensibilizado por la dificultad para perdonar, Dios me mostró en mis ojos una viga que llevaba desde hacía 18 años. Cuando repetí, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pasó por mi mente como una película, como una escena, lo que había pasado, una falta de perdón mía hacia mi madre. Y a veces tenemos cosas escondidas. Aquí está este hombre que está en la iglesia predicando, ayudando a jóvenes por 20 años, le pasó esto y apenas le vino a revelación. Por eso es la importancia de saber ministrar, por eso es la importancia de ministrar y ministrar y ministrar y ministrar. Y ese es el temor que tenemos todos nosotros. No queremos ministrar porque decimos, no, yo no me siento hábil, yo no me siento capaz, es que no sabes todo lo que tengo. Sabes que la única forma de que tú vas a limpiar tu corazón, la única forma de que tú vas a limpiar tu vida, porque tú tienes que hablar a otros de lo que Dios necesita hacer en ellos para que Dios lo haga también en ti. Amén. Dice, cuando tenía 12 años perdí a mi padre. Quedaba mi madre viuda y con 8 hijos. Jamás pasó por su mente el deseo de rehacer su vida. Es más, tampoco volvió a casarse. Pero en aquellos días de mi adolescencia comenzó a frecuentar mi casa un amigo de la familia, casi un tío, quien se quedaba hasta tarde en mi casa con mi mamá. Mis hermanos le hacían bromas y a mí eso no se me hacía muy gracioso en ninguna manera. En mi corazón mi padre sería irreemplazable. Aunque siempre decía que mi madre debía rehacer su vida, aún no había aceptado la muerte de mi padre. Y eso pasa en muchas familias. Se pierde el padre o se pierde la madre y quieres que tu papá o tu mamá se quede sin tener una vida, sin tener una relación, sin tener una intimidad.
Digo, lo he visto en mi familia, cuando murió, han muerto tíos y tías mías. Y he visto mis primos y mis primas, no puede ver esta mujer, no puede ver esta otra. Tengo un tío que los casé, no los casé yo, pero fui el padrino, me dice el padrino, y se casaron ahí en Las Vegas. Pero ninguno de los 9 hijos de mi tío le gusta hablar con la nueva esposa de mi tío. Y no le dicen tía, no le dicen mamá, no le dicen señora. Porque hay ese resentimiento, hay ese dolor de que por qué mi papá se volvió a casar otra vez. Pero en cambio, si lo hubieran hecho ellos, entonces sí entenderían. Pero como no lo han hecho ellos, es fácil de juzgar a alguien. Y es lo que pasó con este joven. Aquella noche nos fuimos todos a dormir, pero yo no podía conciliar el sueño. Necesitaba saber de lo que hablaba mi mamá y mi presunto tío, abajo en la cocina. No pudiendo dormir y movido por la curiosidad teñida, el atrevimiento, bajé de puntitas y entrando a la puerta cerrada, espié por el ojo de la cerradura y los vi besándose. Fue la segunda puñalada en mi corazón. En mi retina quedó grabada esa imagen acompañada de amargura, enojo y falta de perdón. Lo he dicho muchas veces de que alguien nos causa dolor, alguien nos causa y nos afecta, y vivimos con ese dolor y la persona ni siquiera tiene idea de lo que hizo contra ti, ni siquiera tiene idea que te ofendió, pero nosotros nos distanciamos, nosotros nos alejamos. Y lo hemos visto aquí en la iglesia, lo hemos visto en la casa y lo hemos visto donde quiera que han andado. Nunca se lo conté a nadie, siempre quedó incrustado en lo más profundo de mi ser. Mi vida cambió a partir de allí. La rebeldía se apoderó de mí. Siendo el mejor del colegio, pasé a ser el peor del barrio. Drogas, alcohol, abandono. Pero ese lunes no sería un lunes cualquiera. El dolor de Pedro, quien podía expresarlo y recibir ayuda, sacó a la luz mi herida nunca atendida y perdonaba nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Lo repetía mientras por mi mente pasaba aquel cuadro con el ojo de la cerradura del marco. Lloré, lloré y lloré, y cientos de kilos eran quitados de mi espalda. Estaba perdonando a mi madre por algo que no me hizo, pero que yo no la perdonaba. La mamá no trató de ofenderlo ni nada. La mamá simplemente estaba teniendo una necesidad de amor. Y como padres necesitamos una necesidad de amor. Todos necesitamos ese toque, todos necesitamos esas palabras de aliento. Pero este joven fue totalmente impactado por algo que vio que no quería que pasara. Aun cuando decía, no, tiene razón, mi madre se debe casar y tener otro hombre. Pero en veces queremos lo que nosotros queremos, de la forma que queremos, y no como Dios está obrando. Hay muchos hombres infelices hoy en día por culpa de los hijos. Y hay muchas madres infelices hoy en día por culpa de los hijos. Porque juzgamos a los padres en lugar de saber que ellos son los padres y tienen derecho de hacer lo que ellos quieran. Pero nosotros tenemos responsabilidad de que seguirán siendo nuestros padres, separados, unidos. Son solo una pareja de padres que Dios nos da. Y tenemos que entender que es lo mejor que Dios ha puesto para nosotros. Sea lo que sea, son los instrumentos que Dios usó para nuestra vida. Las lágrimas comenzaron a tornar en gozo, en paz, en amor. Mi esposa salió del baño y verme llorar creyó que yo estaba sensible por lo que le pasaba a Pedro. Ella no veía lo que yo estaba viendo, lo que durante casi 20 años no pude o quise ver. Ministrando sanidad interior a Pedro, fui ministrado directamente por Dios. Él colmó mi corazón con su perdón.
me mostró la punta de un ovillo a desatar. He aprendido mucho en ese tiempo. Quien no perdona, destruye el puente por donde él mismo tiene que pasar. Es una de las frases impactantes. Quien no perdona, destruye el puente por donde tú mismo tienes que pasar. Nosotros destruimos el puente de las posibilidades por la falta de perdón, por el resentimiento, por la ira, por el coraje, por aquello que alguien nos ha hecho a nosotros y lo tenemos muy guardado. Y yo sé que algunos de nosotros lo hemos dicho. No, mire, yo la voy a perdonar, yo lo perdoné, pero no me voy a olvidar. ¿Qué si te dijera Dios eso a ti? Te voy a perdonar, pero no me voy a olvidar. En cambio, cuando viene Dios y te perdona y le dice, Señor, gracias por lo que me perdonaste, dice, ¿de qué? A Dios no se le va la memoria, pero Dios no quiere hacer memoria de lo malo. Dios quiere hacer memoria de todo lo bueno que puedes hacer. Y tú tienes que venir a descubrir ese fondo, tú tienes que venir a descubrir ese puente, porque si no lo descubres, vas a seguir estancado o estancada sin tener la habilidad de saber que Dios va a escuchar tu oración, de que Dios va a escuchar tu necesidad. Y son los puntos en los cuales afecta nuestra vida tremendamente. El Espíritu Santo va a insistir. Dentro de este joven en la iglesia, ¿te imaginas por cuántos años estuvo insistiendo el Espíritu Santo que había algo que tenía que sacar dentro de él? Que tenía que sacar. A este joven le tardó 18 años. ¿Cuánto tiempo quieres que te tarde a ti sacar aquello que te está deteniendo de ser esa vasija perfecta que Dios ve en ti? ¿Cuánto tiempo va a tardar? En nuestro corazón está la necesidad de buscar el perdón. Pero cuando no tenemos perdón, el corazón se endurece. Y no queremos que nos pase lo que le pasó a Faraón. Faraón se endureció y a todas necedades Dios tuvo que mostrar una tras otra vez. Pero Faraón, en su orgullo y en su vanidad, quería vencer a Dios. Igual como Satanás te quiere vencer hoy a ti, porque sabe que a Dios nunca lo va a vencer. Toda amargura es grave y dificultad a la labor del alfarero. Especialmente, en veces hay resentimiento sobre ministros y pastores. Dios los levanta, pero ¿sabes qué? Tienes que entender de que ni tú ni yo hemos oído a través de la iglesia de ministros que han tenido problemas con drogas, que han tenido problemas con adulterio, que han tenido con problemas de finanzas. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Nosotros no estamos en su posición, nosotros no sabemos todo lo que dicen. Hemos entendido que todo el tiempo hay tres respuestas: la de él, la que lo acusa y la verdad. Y a menos de que estemos en las tres que podemos entender, aún no vamos a saber, porque solo Dios conoce todo. Pero ¿saben qué? Es preferible orar y clamar que se manifieste la perfecta voluntad de Dios y bendecir a ese hombre, bendecir a esa mujer y salirte de aquello. Hace 1 año y 4 meses empezó de que la esposa de Benny Hinn se fue de la vida de Benny Hinn, no quería nada más. Y luego después salió de que Benny Hinn andaba con Paula White, ¿verdad? Y hoy están ministrando Benny Hinn y su esposa otra vez.
Hay muchos que nos salimos del orden de Dios y podemos acusar a este y podemos acusar al otro y podemos... Pero les voy a decir una cosa. Y ténganlo muy en claro. El pecado en el cual cada uno de nosotros nos metemos es por la inseguridad de quiénes somos. Todo pecado es por inseguridad. Y que se te quede eso en mente. Porque la inseguridad te hace hacer algo para que seas reconocido en algo o para que puedas enseñar que pudiste hacer algo. Cuando de joven, que te dicen tus padres, no quiero que tomes, no quiero que bebas, y viene un amigo y te dice, toma, no se va a dar cuenta tu papá. La inseguridad de quién tú eres y quién te están formalizando que tú eres, te va a llevar a tomar esa cerveza. Porque que al joven papá no se da cuenta. Pero quieres la amistad de ese amigo, no quieres la insignificancia de esa persona. Y es por eso que nosotros nos volvemos al pecado tan seguido, en lugar de volvernos a la realidad y a la guianza espiritual que Dios tiene para nosotros. Porque queremos ser aceptados en lugar de reconocer quiénes somos. Reyes y sacerdotes para la gloria de Dios. Pero si no reconocemos eso, vamos a ser extraviados y vamos a acusar a unos y a otros sin saber que, ¿sabes qué? Dios no te llamó ni a ti ni a mí a ser juez. Él es el sumo juez, como lo es el sumo sacerdote. Dios no necesita mi resentimiento para poner en orden a aquellos siervos suyos que no caminan por la buena senda. Prefiero ocupar mi mente en conversaciones que edifican mi corazón. Cuida tu corazón. Son muchos los que caen por falta de seguridad de quién tú eres en Dios. Este es el testimonio de otra hermana. Bajé los brazos y dejé de resistir, dando lugar a mi carne y al enemigo. Habiendo quitado los ojos de Jesús, vi lo que me rodeaba y ante una situación en la que estaba involucrada. Inés, su novio, y otra joven de la iglesia. Y aún seguía sin resolverse. Dije, no es justo. Este juicio que hice fue hacia una persona que estaba en autoridad. Fueron solo 3 palabras, pero estaba cargada de amargura y fueron dirigidas hacia alguien que yo no tenía derecho a juzgar. Así fue como abrí una puerta donde entraron ofensas, heridas, broncas, juicios, y mi corazón derrumbó mi vida espiritual. Y cuando empezamos a hacer eso, entramos en esa ansiedad y empezamos a destruirnos sin darnos cuenta que nos estamos destruyendo, pero queremos que estamos agarrando significancia, queremos que estamos agarrando atención, y totalmente nos estamos destruyendo nosotros y nos estamos separando de lo que Dios tiene plan para nosotros. Dice, renuncié al servicio en la obra de Dios. En esas condiciones no podía ayudar a nadie y menos servir al Señor. Eso hizo que crecieran las tristezas y la culpa en mi vida. Aunque seguía congregándome, mi vida espiritual se debilitaba trágicamente. Entré en una situación de pecado y rebeldía. El sentimiento de culpa golpeaba cada momento mi mente y mi alma, haciendo de mis días un tormento. Había recibido muchas bendiciones del Señor, pero ya pocos años después me encontraba en el mismo estado que estaba antes de conocer al Señor. ¿Te imaginas? Está envuelta en la iglesia, está ayudando en la iglesia, está sirviendo en la iglesia, y ahora acontece que algo que alguien hace le afecta su vida. Porque ¿cómo puede hacer esta persona eso? ¿Cómo puede faltar? ¿Cómo puede hacer? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para juzgar a ese hombre, a esa mujer? Dios nos llama a edificar. Dios nos llama a servir.
pero somos más aptos para juzgar y para criticar en lugar de orar y alentar y clamar a Dios que la unción de Dios traiga guianza, traiga restauración, traiga renovación, traiga aliento a ese hombre, a esa mujer, para que ellos se encuentren la paz de Dios, pero no perdiendo mi paz. El problema es que es fácil perder la paz, porque lo que nos rodea nos afecta. Esta es mi atmósfera. Y solo tú dejas entrar lo que tú quieras dejar entrar. Solo entra lo que tú invites que entre. ¿Estás invitando sanidad? ¿Estás invitando salud? ¿Estás invitando gozo? ¿O estás invitando aquellas cosas que totalmente te hacen más y más separarte de Dios? Sin embargo, Jesús nunca dejó apagar su amor en mí. Sabía que solo era la responsable de haber llegado a esa situación. Sabía que solo era yo la responsable de haber llegado a esa situación. Sabía que era yo solo la responsable de haber llegado a esa situación. Una de las cosas que tenemos que asimilar, que cuando nosotros somos los que llegamos a esa situación, y muchas veces le queremos echar la culpa a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros tíos, a nuestras hermanas, a cualquier persona que podamos usar, le queremos echar la culpa. Y nosotros estamos en la condición que estamos, en el lugar que estamos, porque nosotros hemos llegado allí. Y hasta que no entendemos qué es la situación en la cual yo me puse, tú no vas a poder reestructurar y afirmar tu vida otra vez, porque sigues echando culpa a tu alrededor. Les digo, tengo un hermano que tiene 34 años. No, todo esto que me pasa es por mi papá. Tiene 15 años que salió de la casa y todavía le está echando la culpa a su papá. Era una dura batalla. Quería salir de ella, pero la amargura y la falta de perdón eran por momentos más fuertes que mis deseos. Empecé a poner en práctica los consejos que había recibido de un pastor y el Espíritu Santo comenzó a poner en mi corazón convicción del pecado y un genuino arrepentimiento. En diciembre del año 95, un sábado antes de Navidad, fui con mi hija a un culto de la iglesia. Recuerdo que esa noche el pastor predicó sobre por qué Dios no contesta oraciones, siendo el primer motivo el pecado y el segundo la falta de perdón. Sentí el poder de la palabra viva de Dios como espada de dos filos que penetraba hasta lo más profundo de mi alma. Cuando terminó, pidió que orasen unos por otros y se me acercó un matrimonio para orar con nosotros. Compartí los motivos de la oración que deseaba que presentaran al Señor. El primero fue que pudiera perdonar a mis pastores y el segundo, que el Señor restaurara mi hogar. Oraron y caímos los dos bajo la presencia del Espíritu Santo. Escuché que el pastor decía: el Señor me muestra que hay una relación que ha sido dañada. Él la está sanando y está poniendo el perdón. Y continuó: el Señor restaurará tu hogar. Fue una noche que podríamos decir impresionante. Y realmente así fue. El proceso fue largo, duró un año por completo. Y Jesús puso perdón en mi corazón. En ese tiempo volví a trabajar en el ministerio de visitación. Me reintegré al grupo de intercesivo, a las reuniones de mujeres. Tengo la total certeza de que mi corazón los perdonó y los bendijo. Amén. Mis hermanos, venir al entendimiento de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es venir a entender que los fracasos de nuestras vidas es porque nosotros tenemos áreas que hemos ocultado y hemos mantenido el enojo, el resentimiento y no hemos perdonado a esa persona, a ese individuo
que ha dañado nuestro ser. Y es lo que nos ha alejado de buscar la presencia de Dios, es lo que nos ha alejado de ser libres, de no poder perdonar. Tú no tienes control de las otras personas, pero Dios te enseña que tú tienes el control de tu vida. Hay personas que afectan irreprensiblemente tu vida. Pero si tú no la sabes perdonar, vas a vivir con ese dolor el resto de tu vida. Y Cristo Jesús vino para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Y la tengas en abundancia. Hablé con este hombre y se los platiqué hace años atrás. Y él vivió con un dolor muy profundo, porque a los 8 años su papá lo vendió para que ellos pudieran tener que comer. Lo llevó a un establo con la idea de que les iban a dar una madera para construir un área más grande en la casa. Y cuando entró el niño a los 8 años, lo único que había dentro de ese establo era un colchón. Y 7 hombres abusaron de él. Y después lo siguió haciendo el papá por tiempo y por tiempo. Agarró su forma de subsistir y tener dinero. El joven contrajo SIDA. Sí, se casó más adelante, trató de hacer su vida. Cuando empezó a dar su testimonio, su esposa quería dejarlo. Y ahora con SIDA, con enfermedad. Pero en un servicio, en una iglesia, empezó a clamar la presencia de Dios. Empezó a exponer su corazón a Dios. Empezó a relatar su dolor con Dios. Y cuando le habían dicho que no viviría más de 6 meses, eso pasó hace 10 años y hoy está dando el testimonio de que ni el SIDA existe en su vida, porque Dios es un Dios de restauración. Dios puede restaurar todas las áreas de tu vida. Dios puede reestructurar todo tu ser, porque Él es el alfarero y Él te quiere formar y hacerte la vasija resplandeciente, la vasija limpia, la vasija pura, que tú puedas vivir una vida de gozo, de alegría y de paz. Pero tenemos que venir al alfarero. Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Pero si tú no vienes con esa sensibilidad, si tú no vienes con esa necesidad de dejar aquello que ha infiltrado y que se ha estancado en tu vida y exponerlo y dejarlo que Él sane esa herida, que Él restaure ese dolor y lo vuelvas perdón y lo vuelvas bendición, Dios abrirá caminos que ha tenido estructurados y diseñados para tu vida. Y dejamos muchas veces que el odio, que la amargura, que la tristeza, y hay cosas que podemos decir que son irreparables en el sentido de lo que nos ha acontecido a nosotros, pero veamos lo que les ha acontecido a otros y lo que han podido superar. ¿Cuánto más no podemos superar nosotros, que son pocas las cosas que nos han pasado, que son pocas las cosas que nos han afectado? Me pongo a pensar cuando leía los testimonios de este hombre, de la otra mujer y de las diferentes personas que Dios ha conectado en mi vida. Con todo lo que pasamos, podría ser un hombre bien amargado. En cambio, cada vez que le doy gracias a Dios, cada vez que exalto su nombre, cada vez que acepto que yo no tengo control de lo que hacen los demás, solo tengo control de lo que yo puedo hacer, me da esa paz y esa libertad que todos debemos tener. Porque Él vino para darnos vida, Él vino para darnos libertad,
Y dice la Escritura de que donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para amar, libertad para orar, libertad para clamar, para bailar, para danzar, para gritar, para gemir, para transferir todo aquello que Dios te ha dado a ti. Y la razón de que nosotros seguimos estancados es porque tenemos esas áreas que no hemos traído a perdonar, aquellas cosas que Dios nos está trayendo a memoria en este momento, que Dios nos está trayendo el Espíritu Santo a mover en este momento. Son áreas de nuestras vidas que tenemos que totalmente expulsar de nuestro ser y saber que no necesitamos vivir esa vida de depresión, que no necesitamos vivir esa vida de desaliento, que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y es tiempo de entender de que el propósito de Dios es que ninguno se pierda y todos vayamos a la gloria. ¿Te gusta estar triste o te gusta estar sonriente? ¿Te gusta estar feliz o te gusta estar agobiado? ¿Te gusta estar desesperado o te gusta estar disfrutando? ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿Cómo quieres disfrutar tu vida? ¿Cómo quieres disfrutar tu ser? ¿Cómo quieres disfrutar tu futuro matrimonio? ¿Cómo quieres disfrutar tu futuro trabajo? ¿Cómo quieres disfrutar tu futura casa? Tus futuros carros, tus futuras finanzas, ¿cómo las quieres disfrutar? Cuando hay resentimiento y no hay perdón, van a seguir habiendo fracasos en nuestras vidas. Van a seguir habiendo esos fracasos. No es tan solo ser obediente a nuestros diezmos, no es tan solo ser obediente a nuestras ofrendas, sino saber que tenemos que expulsar aquello que nos está deteniendo para fluir libre como ríos la presencia de Dios que habita en nosotros. Es tiempo de ser esos ríos de agua viva. Es tiempo de desbordarnos. Es tiempo de desbordarnos. Hoy te digo, el alfarero está buscando los hombres y mujeres que quieren venir a sus manos a ser formados a la perfección que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Él tenía precepto contigo, Él tenía deseos contigo, pero tenemos que venir a ese precepto de arrepentimiento. Tenemos que venir a esa aceptación, porque si no venimos a esa aceptación, el Espíritu Santo, el Dios de gloria, Jesús de Nazaret, no puede obrar en nosotros cuando nosotros estamos deteniendo ese fluir de su perfección en nuestras vidas. Él quiere y desea lo mejor. ¿Para quién? Para mí. ¿Para quién? Para mí. Dile al que está a tu lado, está hablando de él. Está hablando de mí. La clave es la obediencia. Dice Arthur Walls, dice que un avivamiento es la intervención divina en el curso normal de las cosas espirituales. Y cuando nos volvemos a la espiritualidad, cuando estamos libres de todo aquello rencor, todo aquello que hemos desechado de nuestras vidas, empezamos a entender, porque toda iglesia, y lo hemos visto, todos queremos hablar del avivamiento, pero el avivamiento es personal. Dice este pastor, el pastor Drew, el avivamiento es obedecer al Espíritu Santo y nada más. O al menos indica que debemos humillarnos y quebrantar nuestro duro corazón, que andemos en la luz, confesando nuestros pecados y yendo a la preciosa sangre de Cristo para ser completamente limpios, y le obedecemos. Entonces encontramos que en ese mismo momento el Espíritu está libre para traer el avivamiento a nuestra propia vida y a nuestra comunidad. El avivamiento es poner en práctica lo que sabemos en teoría, que hoy poder infinito en Dios
y que está a nuestro alcance cuando nos vaciamos de nosotros mismos y permitimos que el Espíritu Santo tenga el dominio de todo nuestro ser. El Espíritu Santo, por ser santo, nos señalará nuestro pecado, aún el más oculto, y magnificará el sacrificio que comienza siempre el quebrantamiento al creyente. Es una experiencia de gozo indescriptible, de amor sublime, experimentado en plenitud. Estamos dispuestos a dejar de resistir. Si dejamos de resistir y nos rendimos a Él, vamos a tener todo lo que Él tiene para nosotros. Porque nos formó con un precepto y con una bendición. Y Él quiere que esa bendición se manifieste en nuestras vidas. Deja de que Él ponga sus manos sobre ti y empiece a reestructurar tu vida. Es tiempo de dejar que Dios haga su perfecta voluntad. ¿En quién? En mí. ¿En quién? En mí. Dile al que está a tu lado, está hablando de mí. Está hablando de mí. Quiero ver esta oración. Quiero que nos pongamos de pie. Y cuando repitas esas palabras, quiero que sientas de que realmente, y te imaginas que verdaderamente están saliendo de ti. No que solo las estamos repitiendo, de que realmente las ores con intensidad, realmente de que tu corazón está deseando esta gracia de Dios en ti. Cierra tus ojos y con todo tu corazón repítele esto al Señor. Padre Celestial, Padre Celestial, te amo. te amo. Vengo delante de ti, Vengo delante de ti, arrepentido. arrepentido. Me arrepiento por cada uno de mis pecados. Me arrepiento por cada uno de mis pecados. Me arrepiento por no haberte dejado gobernar mi vida. Me arrepiento por no haberte dejado gobernar mi vida. Me arrepiento por haberte presentado resistencia. Me arrepiento por no haberte presentado resistencia. Me arrepiento por haberte me arrepiento por haberme endurecido en tus manos. Me arrepiento por haberme endurecido en tus manos Y haber impedido que tus manos sabias y haber impedido que tus manos sabias me moldearan conforme a tu voluntad. me moldearan conforme a tu voluntad. Me arrepiento sinceramente. Me arrepiento sinceramente. Te pido perdón, Te pido perdón, amado Señor. amado Señor. Te entrego el control de mi vida. Te entrego el control de mi vida. Me rindo por completo a ti. Me rindo por completo a ti. Divino alfarero, Divino alfarero, moldéame moldéame como tú desees. como tú desees. Haz lo que Haz. quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Señor, haz lo que quieras conmigo. Señor, haz lo que quieras conmigo. Oh, deja que el Espíritu te guíe. ¿Qué es lo que está haciendo dentro de ti? Deja que el Espíritu te incite qué es lo que está moviendo en ti. Esas áreas, esos segmentos, esas cosas que está trayendo a tu mente. Ponte en las manos del alfarero. Déjalo que trabaje en ti. Déjalo que ministre en ti.
queremos ser vasijas endurecidas. No queremos ser frutos vacíos, Señor. Queremos ser, Señor, quien tú ves que somos. Oh bendito Dios de gloria. Muévete, muévete. Te hemos dado autoridad. Te hemos dado el control. Te hemos dado la soberanía. Te hemos dado la posición de guía, Señor. La posición de control. No más quien hemos sido, pero quien tú ves que estás formando. Somos barro en las manos del alfarero. Somos barro en las manos del alfarero. Señor, trata con nosotros. Señor, trata con nosotros. Oh bendito Dios de gloria, trata con nosotros. Aleluya, 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 tu santo nombre. Aleluya, tu santo nombre. Aleluya. Gracias, amado Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti. Si el Señor te ha traído un pensamiento de un momento, clama perdón y bendice a esa persona. Saque ese dolor de tu corazón. Saque ese punto de tu ser. Y renuévate con la unción y el poder del amor y las manos del alfarero. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Padre Santo. Aleluya, tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a bendecir los diezmos. ¿Aprendimos algo? Amén. ¿Recibimos algo? Amén. La semana que entra voy a tratar de las otras 3 vasijas. Me voy a ir rápido la semana que entra. Así de que, pero quiero hablar, hacer puntos de que si tienen preguntas, si tienen algo de lo que he estado hablando, que si tienen algo que quieren ingerir, de algo que quieren dar, de lo que el Señor va a hacer en sus vidas, de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Digo, porque es importante saber hoy, que entendemos de que cuando ministramos, el Señor va a usar aquella necesidad, aquel dolor para ministrarnos a nosotros.
de que no nos detengamos, porque somos nosotros los que Dios nos va a usar como instrumento. Pero tenemos que aprender a ser libres, tenemos que aprender a ser sabios, tenemos que aprender a ser como le dijo Dios a Josué: levántate, esfuérzate y sé valiente. Levántate, esfuérzate y sé valiente. Levántate, esfuérzate. No importa cuántas veces has caído, recuerda que te puedes levantar. Te puedes levantar. Dios tiene propósito. ¿Con quién? Conmigo. ¿Con quién? Conmigo. Con cada uno de nosotros. Entendamos que Dios es el Dios de amor. Amén. Vamos a bendecir los Dios. Oh amado Padre Santo, en mis manos tengo, Señor, la obediencia de tu pueblo. Señor, escrito está de que tú, Señor, bendices al dador alegre, Señor. Y Señor, no damos, traemos lo que te pertenece a ti, traemos lo que es tuyo, Señor, porque es la palabra bíblica que nos has enseñado, es tu palabra de poder, de sabiduría y de autoridad. Por eso, Señor, nos hemos comprometido a ser fieles a tu palabra, Señor, trayendo, Señor, todo lo que a ti te pertenece, Señor. Y sabiendo que tú nos guías, Señor, que sembrar, que tú nos afirmas, Señor, que depositar, Señor, para la cosecha que esperamos. Gracias, bendito Dios de gloria, porque este es el agua, Señor, que riega y alienta y fortalece, Señor, la semilla que hemos sembrado. Pero por eso, Padre Santo, bendecimos y santificamos estos diezmos, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor, quitas al devorador de nuestro camino, de que tú, Señor, eres el juez de jueces, Señor. Gracias. Tú, Señor, eres el que no permite que nada nos afecte, Señor, porque somos obedientes a tu palabra y a tu poder, porque confiamos de que en ti está toda la gloria, toda la majestad y todo el señorío. Gracias, bendito Dios de gloria, por enseñarnos a ser fieles como lo eres tú. En el nombre de Jesús depositamos el agua que multiplica la semilla que sembramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, en mis manos está, Padre, lo que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Conforme a lo que tu Espíritu Santo ha hablado a cada persona aquí representada, a cada semilla, Señor. Decretamos en esta hora, Padre Santo, que tú das una porción abundante, Señor, que tus ángeles, Señor, traen la cosecha, Padre Santo. Señor, declaramos por esas promociones, Señor, por esos familiares, Señor, que se han estado pidiendo, Padre, por trabajo, Señor, por almas, por los niños de Venezuela, Señor, por cada una de las peticiones en cada uno de estos sobres, Señor. Hemos sembrado con fe, Padre, sabiendo que ya hemos recibido, Padre, conforme a lo que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Lo creemos en esta hora, Señor, y declaramos victoria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias, Señor. Amén. ¿Sociedad, ¿recibimos algo? Amén. ¿Nos vamos llenos o vacíos? Llenos. Amén. Vasijas blancas. Amén. Gracias, amado Padre Santo. En este día que nos reuniste, Señor, fuiste tú, Señor, quien trajiste el mensaje, Señor, para nuestras vidas, Señor. Señor, porque lo necesitábamos, Señor. Reconocer y entender que hay cosas, Señor, que no pertenecen en este cuerpo que tú has llamado el templo de tu Santo Espíritu. Gracias, bendito Dios de gloria, por llenarnos de tu presencia, de tu favor y de tu gracia, por alimentarnos con poder y con autoridad. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para caminar en tu perfecta voluntad. Dios lo bendiga. Amén.